Bueno, en nuestra otra parte del taller, ya terminamos esta parte que fue lo que terminamos en la clase anterior, donde calculamos los días, las sanciones, etcétera. Nos dice, continuando con esta misma declaración, nos dice el taller que en la declaración de renta y complementario del punto anterior que trabajamos, se cometieron algunos errores que generaron una liquidación de revisión correspondiente al periodo 2017 y que fueron aceptadas por el contribuyente, con las cuales se debe preparar la liquidación oficial con su respectiva sanción, teniendo presente que la declaración inicial fue presentada en forma extemporánea así. Buenas noches, profe. Muy buenas noches. Gasto de administración excedido en 14.800.000, o sea que se pasaron. Gasto de administración que se descontó en la declaración se excedieron por 14.800.000. Impuesto predial excedido en 8 millones de pesos. Gasto por comisión excedido en 1.447.300. Gastos de ventas reales fueron de, costos de venta reales, perdón, fueron de 129.703.650. Los costos de venta reales fueron de 129.703.650. Entonces, me están diciendo que hubo gasto de administración excedido en 14, o sea, además. Impuesto predial excedido en 8 millones de más. Gasto de comisión excedido en 1.447.300 de más. Y costo de ventas reales fueron de 129.703.650. Aquí vemos que nos están dando ya una diferencia. Acá antes nos estaban diciendo que los costos de venta eran de 144.583.000. Fue lo que nos descontamos cuando hicimos esta declaración. Ahora nos están diciendo que realmente no fueron 144.583.000, sino que los costos reales de venta, o sea, disminuyeron los costos, son de 129.703.650. Y miren que es una declaración de renta y complementaria que cometieron algunos errores que generaron una liquidación de revisión por parte de la administración. Lo que, ¿qué ocasionó? Que se haya que presentar la corrección o presentarla con su respectiva liquidación de sanciones a que haya lugar y respectivos intereses a que haya lugar también. Listo. ¿Cuándo presentó esta declaración? La presentó en julio 6 de 2018. ¿Qué nos pide? Realice cada una de las formas como determinó los valores de la sanción de la declaración anterior. Listo, entonces para eso procedemos al Excel, teniendo ya la información. Mire que ya tenemos esta información que tenemos a continuación de la declaración que hicimos anteriormente, solo que va a tener algunos cambios. En cuanto a los costos, en cuanto a los gastos de venta, gastos de administración, que fueron excedidos en unos valores diferentes. Entonces, la montamos en nuestro Excel. ¿Cuándo la corrige?
La está corrigiendo el 6 de julio del 2019. Pero acá, vamos a ver cómo trabaja. Parece que hay un error 2018-2019. Vamos a ver. Vamos a ver un momento. Sí. Aquí en taller estamos poniendo 2018. Y vamos a poner que es el 2019. Esos son los cambios para que vean que es una corrección. Ustedes ya están pendientes de ese valor. Listo, procedemos entonces. Patrimonio bruto ya lo tenemos, que es el mismo. Pasivo, que el mismo no cambió. Mire que no cambió con respecto a la declaración anterior que estábamos haciendo. Pasivo patrimonio. Lo que sí nos va a cambiar, los ingresos no cambiaron, los rendimientos financieros tampoco cambiaron. Mire que viene siendo lo mismo. Lo que sí nos va a cambiar aquí son los costos. Nos están diciendo que los costos ya no son 164 millones, 144 millones como lo habíamos determinado acá en la primera declaración, sino que nos dice que ahora los costos son de 129.703.000. Por lo tanto, va a dar mayor utilidad, ¿cierto? Allá había 401 más mayor costo, aquí daba menor utilidad. Ahora hay 401 menos costo, da mayor utilidad. Los gastos de administración. Anteriormente, ¿en cuánto los teníamos? Los buscamos acá, los gastos de administración. Estaban por 132 millones de pesos. El ejercicio nos dice que disminuyeron en 14.800.000. $132 menos 14.800.000 nos va a quedar, nos está quedando 116 millones. Lo mismo con las otras deducciones. Disminuyeron en 8 millones el predial. Y anteriormente, ¿en cuánto la teníamos? Entre las otras deducciones, buscamos el predial, entre las otras deducciones estaba en 9.750.000. Otras deducciones, el IPU, ahora nos dice que 7.083.000. Estaba antes 15.083.083 y le resta 8 millones que no se están reconociendo. Que va a quedar en 7.083.083. Estamos haciendo la corrección de cómo va a quedar ahora la nueva declaración con todos estos ajustes. Listo. La renta líquida va a cambiar. Nos va a quedar una mayor renta líquida de 148. El impuesto a cargo, que es aplicar el 34% a esta renta líquida. A esto le aplicamos el 34%. Profe, qué pena, una preguntita. Los gastos por comisiones, ¿a dónde los restó? El 1.447.000. Gastos por comisión.
Será gasto de administración. No, ese 1.400.000 que está ahí, que es gasto, dice comisiones excedidas. Sí, ya. Aquí se suman. Vamos a mirar el ejercicio. Gasto de comisiones excedidas. 1.447.000. ¿Cuánto le queda? Tenía antes 1.000.000. ¿Está viendo la fórmula ahí? Sí, profe. Tenía antes 1.000.000, tenía antes 132.500.000. Menos los 14 millones excedidos, menos el 1.447.000 excedido. Le va a quedar 116.252.700. Listo, profe, gracias. Ok. Haciendo ya la nueva corrección, mire que da más impuesto de renta que el anterior cálculo que habíamos hecho. Mire que ahora nos da un impuesto a cargo de 50 millones de pesos. Y anteriormente, en el ejercicio anterior, nos daba un impuesto a cargo de 37 millones. ¿Por qué? Lógicamente va a aumentar porque disminuimos los gastos. No se aumentaron, se disminuyeron los gastos y se disminuyeron el costo de venta. Por lo tanto, va a haber más utilidad, más impuesto, más utilidad, más impuesto a cargo. El anticipo se calcula también lo mismo, calculamos el anticipo del año 2017 fue de 15.500.000, todo esto está ya en la información de la tabla. Los certificados de retención fueron por 9.750.000. Por ende tenemos los 50 millones, le restamos los 15, menos los 9, nos da un saldo a pagar de 25.287.000. Más el anticipo del nuevo año 2018. El procedimiento 1, tomamos los 50 millones, le aplicamos el 75%. Y a ese 75% le restamos las retenciones. Nos quedan 28.190.000. Y están mirando, es alguien en el grupo que está. Todos ingresaron, ¿cierto? Luis Alfredo no ha ingresado. Luis Alfredo. Luis Alfredo, que mande su correo. Profe, no se lo escucha. Vamos a ver si solucionamos. Luis Alfredo no está. Si ingresó Luis Alfredo. Estoy diciendo que me mande su correo.
Bueno, si ven que Luis Alfredo manda el correo, pues me avisan. Vamos a continuar. Listo, entonces mire, haciendo el cálculo del anticipo le da 28 millones de pesos de anticipo. Entonces tendríamos los 25 más los 28 millones, un impuesto a pagar de 53 millones 477. ¿Cuánto fue el impuesto anterior? Fue de 37 millones. O sea, una diferencia de 13 millones 303,061. Luego nos estamos enfrentando aquí ante una corrección, ¿cierto? Que afecta el valor a pagar. En este caso estamos debiendo más de lo que pagamos inicialmente. ¿Cuánto pagamos inicialmente en la anterior declaración? 37 millones 284. Como impuesto a cargo, sin meter sanciones ni nada de eso. 37 millones 284. Y ahora estamos pagando 50 millones 587. Listo, ya tenemos analizada la situación. ¿Cuál es nuestro saldo a pagar del impuesto? 13 millones 303. La diferencia es que no pagamos en la primera presentación. Entonces buscamos para aplicar las sanciones respectivas. Una sanción por corrección y una sanción por inexactitud y unos intereses de mora de estos 13 millones. Entonces vamos a ver, sanción por corrección. ¿Por qué aplicamos sanción por corrección? Porque esto nos está afectando un mayor valor a pagar. Entonces miramos. El artículo 642, temporalidad en la presentación de las declaraciones con posterior emplazamiento, ahí no aplica, ¿cierto? El artículo 644, sanción por corrección a las declaraciones, ahí se aplica. ¿Cuáles son esas sanciones por corrección? Que aumenten el saldo a pagar o menor saldo a favor. ¿Y qué nos dice ese artículo 644? Que tenemos que aplicarle el 20%, porque aquí fue la administración la que nos ofició, nos mandó una liquidación, no fuimos nosotros voluntariamente. Si hubiese sido nosotros voluntariamente, hubiésemos aplicado el 10% de sanción. Pero como fue la administración la que nos mandó nuestro emplazamiento, tenemos que aplicar el 20%. ¿Sobre qué? Sobre la suma de dinero que no cancelamos, en este caso sobre los 13 millones 303. El 20% de los 13 millones 303 equivale a 2 millones 660. Si lo aproximamos, 2 millones 661. Ahí teníamos la sanción, la sanción entonces por la corrección. Ahora, la sanción por inexactitud que se aplica aquí, ¿por qué inexacta y por qué aplican esta sanción? ¿Por qué hay que aplicarla? Porque usted presentó una declaración, la primera que usted presentó, ahora le corrigió valores, o sea que son valores inexactos. Costos de venta se corrigió, gastos administrativos, gastos de venta se corrigieron, lo que aplicaría aquí una sanción por inexactitud. Y esa la vemos en el artículo 713 del Estatuto Tributario. Vamos a buscar el artículo 713.
¿Qué nos dice el artículo? Correcciones provocadas por la liquidación de revisión. Si dentro del término para interponer el recurso de reconsideración contra la liquidación de revisión, el contribuyente, dentro del término, yo puedo tener término para imponer, puede ser un mes, 30 días a partir de la fecha, contra la liquidación de revisión, el contribuyente responsable o agente retenedor acepta total o parcialmente los hechos planteados en la liquidación, o sea, lo que está proponiendo la administración, la sanción por inexactitud se reducirá a la mitad de la sanción inicialmente propuesta por la administración en relación con los hechos aceptados. Si la administración me dice que la sanción es de 10 millones y yo acepto todo, la puedo reducir a 5 millones de pesos por inexactitud. Para tal efecto, el contribuyente responsable o agente retenedor deberá corregir su liquidación privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida, o sea, reducida ya al 50%, y presentar un memorial ante la correspondiente oficina de recursos tributarios en el cual consten los hechos aceptados y se adjunte copia o fotocopia de la respectiva corrección y de prueba del pago o acuerdo de pago de los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la inexactitud reducida. Entonces vemos que no solamente ese es mi proyecto de liquidación, tengo que hacer una carta, un memorial, explicando eso, que en la declaración tal no tuve en cuenta estos valores, esto, y se procede a hacer la nueva declaración con los siguientes valores y fotocopia de la misma. Mire que después que ya me hacen una corrección por revisión, tengo que hacer un escrito para que la administración lo pueda aceptar. Y entonces, ¿cuál es eso? Resulta que la sanción, eso que me dice, esto que estamos leyendo aquí, del 50%, es porque yo tengo que pagar el 100%, ¿cierto? De todos los valores que no arrojé en la declaración. Es decir, que si yo cometí 10 millones que no incluí o que me desconté de más, me tendría que descontar, tendría que pagar 10 millones de pesos de sanción. Si son 20 millones, tendría que pagar 20 millones en la sanción de corrección. Pero si me estoy acogiendo, sabiendo que tiene razón la administración para no provocar más desgaste, me acojo, entonces acepto esos 20 millones. Al aceptar yo se reduce el 50%, se quedaría en 10 millones. Y los 10 millones los reduzco al 50%, me quedaría 5 millones, aceptando lo que la administración me propuso. Entonces, ¿cuáles fueron? Los gastos de administración fueron 14 millones. La reducción a la mitad, 7 millones 400. El impuesto predial, recuerden que fue 8 millones, nos dice el ejercicio. Todo está en el ejercicio 14, 8, gastos con comisiones cedidas y los costos de venta, que ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Tenemos que el impuesto predial, 8 millones, me reduzco la mitad, 4 millones. Los gastos por comisiones, 1.447.300 a la mitad, 723.650. El costo de venta anterior que había planteado en mi primera declaración fue de 144.583 y en la segunda corrección de 129. Por lo tanto, una diferencia de 144 menos 129 de 14 millones. Me reduzco a la mitad, 7 millones 439.675. La sumatoria de esta sanción por inexactitud equivale a, sumamos todo esto, a 19.563.325. Aplicando el artículo 577, se reduce a 19.563. Entonces vean que es oneroso la omisión
de valores en nuestra declaración. Sería el 100%, pero si aceptamos se reduciría al 50%. ¿Está claro esto hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Está perfecto. Bueno, de parte mía, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo? Entonces quedó claro. La sanción por inexactitud equivale al 100%. O sea, si son 20 millones, son 20 millones. Pero como me estoy acogiendo, estoy aceptando esa inexactitud, me puedo reducir hasta el 50%, a la mitad, que fue lo que hicimos aquí, todas las correcciones que se tuvo en la declaración a la mitad, para un total de 19.563. Entonces ya tenemos, en nuestra declaración tenemos la sanción por corrección y la sanción por inexactitud de 19.563. Vamos a los intereses de mora. Los intereses de mora no son ni por las sanciones, se puede cobrar interés, impuestos sobre impuestos. Yo no puedo cobrar intereses sobre sanciones, sobre sanción por corrección, sino sobre lo que efectivamente no pagué. En este caso, lo que efectivamente no pagué a la administración fueron los 13 millones de pesos. Aplicando la fórmula, los 13 millones de pesos, nos da diario 8.618 pesos. ¿Cuántos días de intereses son? Entonces calculamos. Miren que aquí lo que yo le digo, de pronto aquí la fórmula, aquí me da 167. Si lo hago manual, presentándola el 6 de julio de 2019, me da 168. Un día más. Aquí apliqué una fórmula. Entonces tenemos del 19 de enero del 2019, que fue la primera presentación, hasta el 31. ¿Cuántos días son? Entonces serían 12 días, ¿cierto? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, 12 días. Febrero de 2019 fue de 28 días completos. Marzo 31 días completos, abril 30 días completos, mayo 31 días completos, junio 30 días completos y de junio son 6 días. Del 6 sería transcurrido. Mire que julio tiene 31 días, pero ¿de dónde voy? Del 1 de julio al 6 de julio. Sería 1 de julio, 2 de julio, 3 de julio, 4 de julio, 5 de julio y 6 de julio, para un total de 6 días. Si sumamos todo esto, nos da un valor de 168 días, que es nuestro valores para calcular. Entonces tenemos 13 millones por el 23.71 que nos dice el taller. Mire que este valor me está diciendo el taller, que es el valor que tenemos que tomar. Entre 366 días nos da por día 8.618 pesos. Multiplicado por 168 días, que son los días de interés moratorio, nos da un total de 1.447.809. Si aplicamos el artículo 577, nos da un valor de 1.448.
Listo, entonces tenemos en este proyecto de nuestra liquidación, tenemos un mayor impuesto a pagar de 13 millones de pesos, una sanción de 2 millones, una sanción por inexactitud de 19.563.000 y unos intereses por mora de 1.448.000 para un total de 36.975.000 que tuvimos que pagar por esa corrección. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, Sí. allí Lo escuchamos, Pedro. en los intereses, a mí me da un valor diferente, profe. ¿Cuánto le da a usted? Me da 501.000. Pero estoy viendo en la fórmula, ¿Qué valor tomó? tomé la diferencia entre los 13, entre los 30 y los 25. El No, valor a pagar de 50, los 13 salen. ¿Cuál es la diferencia de pago que usted no pagó en la renta? 50 millones que fue la actual ahora y 37 que fue la anterior, ¿cierto? Nos da 13.303.061. La base de los intereses es el valor de la diferencia que no pagué. La anterior declaración, vamos a buscar la anterior. Nos habla que la base fue de ¿cuánto? De 37.284.000. Correcto. Y ahora con los nuevos cambios de costos, gastos, nos dice que ahora es de 50.587.000. A 50.587.000 menos 37.284.000, la diferencia que no pagué y sobre la cual tengo que calcular sanciones sobre 13.303.000. A eso le aplico la fórmula. ¿Qué base está tomando usted? A los 13.303.000 le aplico los 23 y lo divido entre 366. 13.303.061 por el 23.71% entre 366 le da más o menos 8.618 pesos. no sé, esta cuestión se me embolató todita aquí. No sé si sube un momentico donde está la renta líquida de esa nueva proyección. Impuesto a cargo. Ahí vamos bien. 148.785.650. ¿Cierto? Correcto. A eso Le le aplica saco el 34%, que son 50.587.000. Correcto. Sería el impuesto a cargo. Exactamente. Entonces, la diferencia entre los 37 y los 50 son los 13.303.000. Correcto. Entonces, ¿qué hago yo? Yo al saldo a pagar, que son, ¿cuánto le da usted el saldo a pagar allá? 25.287. Ahí No, está. pero que nada al saldo a pagar. No, Porque yo no, por usted eso, no, es que estoy tratando de llegar donde tengo el error en la fórmula. Ajá. 25.287, el anticipo de renta. ¿Cómo se calcula el anticipo de renta? Al valor de los 50 millones le aplica el 75% y le resta las retenciones, ¿cierto? Sería 28.190.000. Entonces, saldo a pagar los 25 a los 28 millones, le da ahora un saldo a pagar de 53.477.000. ¿Cierto? Pero ya usted pagó. Ya usted había pagado eso. Entonces, Es que ¿sobre qué no castiga? yo saqué el anticipo de renta con base en el nuevo valor.
¿Y cuál es En el el, nuevo valor? en el excedente. No, tiene que ser sobre la renta que le está dando O- ahora, el impuesto a cargo que le está dando ahora. Eso depende del procedimiento. Estaba aplicando ese procedimiento 1. Ajá, el procedimiento 1, exactamente. Usted lo tiene que aplicar sobre el nuevo impuesto. ¿Cuánto es? 50.587.000. ¿Cuánto es el anticipo? Si usted se pone a mirar el anticipo anterior, Es que yo lo hice fue calculándolo los 50 menos los 37 que ya había pagado, que ya había calculado. eso al final le da lo mismo. Mire que el anticipo anterior fueron 28.90. Y Ajá. acá el anticipo fueron ahora de 18. Mire que lleva una diferencia ya de 10 millones. Pero al final lo que se busca, la diferencia general, es sobre el impuesto a cargo. Sobre este impuesto es la diferencia que yo no pagué. Sobre el impuesto a cargo. Porque usted va, al momento de presentar una nueva declaración, la que queda válida es la última declaración. En este caso, la declaración que va a quedar válida es esta, y la que quedaría en firme a cabo de 3 años, si no hay más requerimientos, sería esta, la que está presentando con corrección, donde está diciendo que ya el anticipo es otro valor, donde está diciendo que ya el valor a pagar es otro, pero yo ya había pagado. ¿Cuánto pagué yo Entonces, de...? entonces eso que lo deduzco al momento de pago. Claro, es que usted en el pago, mire que usted, eso se hace ahí, pero al momento se tiene que generar un recibo de pago. Esto, el momento que estamos haciendo aquí, esto aquí de manera informativa. Pero usted la presenta hasta aquí, ¿cierto? Impuesto a cargo y sería 0. Aquí sería impuesto a cargo y total a pagar en la declaración como tal sería 0. Luego generaría el recibo de pago, donde en el recibo de pago, ahí sí tendría que generar las sanciones por corrección, por inexactitud y por interés de mora. Pero la nueva declaración que vale es esta última, donde te está diciendo ahora que saldo a pagar de la administración es 53 millones de pesos. ¿Cierto? Pero, ay, ¿cómo hago entonces lo que ya pagué? Entonces no tiene ninguna forma en el formulario de descontárselo. Sino ya la administración sabe que usted pagó anteriormente, vamos a ver cuánto pagó. Usted pagó sin meter, bueno, metiendo sanciones y todo, que no es lo mismo. Mire que no va a ser lo mismo. Usted pagó la vez pasada, pagó más, pagó 56. Ah, pero mire, la vez pasada pagué más. Pero en realidad su impuesto fue de 30, ya con anticipo y todo. 30 millones, los demás fueron sanciones que no las vamos a meter. 30 millones fue mi saldo a pagar. Y con la nueva corrección ahora, mi saldo a pagar es ¿de cuánto? De 50 millones. Y entonces, ¿cómo hago para descontarme lo que ya pagué? Que va implícito ahí. En el recibo de pago. Este queda en 0. Esto lo presenta en 0. Aquí lo hicimos de manera informativa. Pero esto lo presentaría usted saldo a pagar en el formulario de renta hasta 53 millones y neto a pagar ya 0. Se pondría 0. Se llena el recibo y se hace la diferencia es con el impuesto a cargo, que es el que varía. Ese impuesto a cargo fue de 50 millones, 587 ahora en lo último y 37 millones que fue en lo anterior. Total, lo que yo le dejé de pagar realmente a la administración fueron 13 millones 303. Y ya le había pagado otro saldo. ¿Qué dice la administración? Bueno, si me dejó de pagar eso, páguemelos. Entonces se hace a través de un recibo, pero recuerde que tiene sanciones y tiene intereses de mora. Entonces liquido las sanciones, no voy a liquidarle sobre 53 millones ni sobre 50 millones, sino lo que le dejé de pagar porque ya que en su momento ya le había cancelado un valor. ¿Cuánto le dejé de pagar? 13 millones. Sobre esos 13 millones es que aplico el interés de mora, que me da 1.447.000. La sanción por inexactitud sí no tiene nada que ver. La sanción por inexactitud fue los valores que en su momento presenté mal, me desconté de más.
como estoy acogiendo, entonces lo escojo el 50%. Y listo. ¿Cuál es mi proyecto entonces de declaración? Presento mi declaración, 53, la presento en 0. Llamo mi recibo de pago porque, entre otras cosas, tengo que pagar o presentar si no la pago, por lo menos tengo que hacer un convenio de pago donde digo que por sanción por corrección voy a pagar 2.661.000, ese sería mi recibo de pago. Por inexactitud, 19.563.000 y por interés de mora, 1.448.000. Total a pagar, 36.975.000 en el recibo de pago. Esto sería el recibo de pago. Todo lo que me generó estas correcciones, y hubiese sido más si yo no hubiese aceptado lo que la administración hubiese pagado el doble de esto. El doble de la diferencia. Aquí serían los 14 completos plenos. Aquí hubiese pagado entonces el doble de esto, 38 millones, o sea, 19 millones más en la sanción. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, miren, ¿qué tenemos que partir de ahí? Tenemos que partir que teníamos dos declaraciones diferentes. Se hicieron su respectiva proyección, se presentaron con sus respectivas retenciones y su respectiva sanción por extemporaneidad, en este caso fue extemporánea. Ya la otra no fue por extemporánea, sino por una corrección, y se le aplicó un 20%. Y terminamos con la nueva declaración aplicándole la nueva sanción por inexactitud y los intereses de mora respectivos a lo dejado de pagar, que fueron 13.303.000. Mire que si sumamos todo esto, nos da los 36.975.000. Hay unas preguntas de análisis. Vamos a analizar estas preguntas. Un poquito grande. Dice, el sistema tributario colombiano está fundamentado en el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Y con ese mismo espíritu se ha estructurado el sistema sancionatorio en materia tributaria. De modo tal que en la medida en que el contribuyente no corrija los errores e inconsistencia en su declaración, entonces la sanción será menos gravosa, la sanción no sufre ninguna variación, la sanción será más gravosa, la sanción será proporcional al error e inconsistencia. Todo excepto la B. ¿Qué dicen ustedes que es? Después de leer todo eso, ¿qué dicen ustedes que es? La C. La sanción será más gravosa. Correcto, la sanción será más gravosa. Mire, que usted no corría, mire que era la sanción, mire lo que pasó ahí. Si usted no corrige y lo emplaza y le hacen una liquidación de aforo y todo, ya usted está, no puede, si no acepta las condiciones, sería el doble de lo que no pagó. Aumentaría el porcentaje del 10 al 20. El 4 dice, el sistema tributario, lo mismo, está fundamentado en cumplimiento de materia tributaria, de modo que se... Bueno, ya te está a repetir. Esto se repitió. La 5. Conforme al artículo 698 del Estatuto Tributario,
La administración puede corregir los errores de las declaraciones tributarias que originen un menor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante o un mayor saldo a favor para compensar o devolver. La corrección de los errores citados se realiza a través de la creación de aforo. Entonces sería liquidación de aforo, la afirmación es verdadera, la afirmación no está completa, ninguna de las anteriores, solo A es correcta. La afirmación es falsa. El punto 6. La compañía XYZ S.A. en abril de 2019 presentó su declaración del año grabado de 2018 sin firma del representante legal. En noviembre 4 del 2019, o sea, 8 meses después, la presentó en noviembre 4, 8 meses después, con un impuesto a cargo de 27.500.000. A partir de estos datos, esto está quitado, corregido, pero vamos a ver si lo puedo subir aquí. Se daña, voy a dejarlo así. A partir de estos datos, calcule la sanción correspondiente y los nuevos valores de declaración. Si en la inicial tiene, entonces, total impuesto a cargo, 27.500.000. Tiene otras retenciones, 5.900.000, y anticipo para el año 2019 de 10.650.000. Entonces miremos nuestro proyecto y dice que tiene impuesto a cargo 27.500.000. Y ese es el final de la declaración. ¿Cierto? Ya lo demás está dando, nos están dando es el final de la declaración de renta. Total impuesto a cargo 27.500.000. Otras retenciones 5.900.000 y anticipo 10.650.000. Entonces a los 27 millones, le restamos los 5.900.000 y le sumamos los 10.650.000. Nos da un total de 32.250.000. Ese sería el valor a pagar, ¿cierto? Dice, ¿cuál es el proyecto de liquidación? Entonces miremos el proyecto de liquidación. Tenemos la base, son 27.500.000, que es el impuesto a cargo. Siempre recuerden que calculamos sobre el impuesto a cargo. Sanción por extemporaneidad, porque no la presentó, 5%, por medio fracción de menos. Está hablando de 8 meses. El 5% de 27.500.000, un valor de 1.375.000 por 8 meses, nos da un valor de 11 millones de pesos. Sanción de 2%. Esta sanción no la encontramos. Esta sanción de 2%. ¿Por qué de 2%? Porque nos dice el artículo 641, dice, según el artículo 588, párrafo 2, menciona, cuando no se recibe notificación de la DIAN, los literales A, B y D, la sanción será del 2% de la sanción por extemporaneidad del artículo 641. O sea, miren que aquí no va a ser ni del 10, ni del 5, sino del 2%. ¿Por qué? Porque no se recibió ninguna notificación por parte
de la DIAN, nos está diciendo ese artículo 588 en su párrafo 2. Entonces, ¿de dónde aplica? ¿Sobre quién? ¿Sobre qué valor? ¿Sobre el valor de qué? De la sanción por extemporaneidad. ¿Cuánto es la sanción por extemporaneidad? 11 millones de pesos. O sea que aparte de la sanción por extemporaneidad, también voy a aplicar un 2% de la sanción, el resultado de esa sanción por extemporaneidad. ¿Cuánto es 2% de 11 millones que me da la sanción por extemporaneidad? 220.000. Pero no puede ser inferior esa sanción a la sanción mínima, que serían 10 VT. En este caso, para esa época, las 10 VT equivalen a 343.000 pesos. Estaba la VT en 34.300 o 34.287, algo así. Entonces, aplicando el artículo 639 del Estatuto Tributario, tenemos que aplicar, ahí nos da 220, tenemos que aplicar es la mínima, los 343. Luego, la proyección, lo que tenemos que pagar por esa corrección sería los 27.500.000, resto las otras retenciones, el anticipo y le sumo la sanción por 343. Mire que la sanción de 11 millones no la estoy colocando. La sanción de 11 millones la calculé para hacer base de la sanción mínima que voy a aplicar del 2%. O sea, vamos a buscar el artículo 588. Correcciones que aumentan el impuesto y disminuyen el saldo a favor. Entonces nos habla todo, ya les recuerdo que una vez lo leímos. Nos dice que sin perjuicio en lo dispuesto en los artículos 709 y 703, los contribuyentes responsables del entretenedor podrán corregir sus declaraciones tributarias dentro de los 3 años siguientes al vencimiento. El plazo para declarar, o sea, tiene 3 años. Después de 3 años ya puede quedar en firme sin ninguna notificación por parte de la Administración de Impuestos. Nos sigue diciendo el artículo que toda declaración que el contribuyente responsable del terreno declarante presente en computadora de declaración será considerada como una corrección a la última corrección presentada. Cuando el mayor valor a pagar o el menor saldo a favor obedezca a rectificación por un error que proviene de diferencia de criterio entre la DIAN y la Oficina de Impuestos y el declarante, siempre que los hechos del declarante o corrección sean completos y verdaderos. Inciso 4. La corrección prevista en este artículo también procede cuando no se varíe el valor a pagar o el saldo a favor. En este caso no será necesario liquidar sanción por corrección. Mire que dice aquí el inciso 4. La corrección prevista en este artículo cuando no se varíe el saldo a favor, solamente el saldo a favor, pues valor a pagar, no será necesario liquidar sanción por corrección. Parágrafo 1. En los casos previstos en el presente artículo, el contribuyente retenedor responsable podrá corregir válidamente sus declaraciones tributarias, aunque se encuentre vencido el término previsto en este artículo, cuando se realice en el término de respuesta al pliego de cargos o al emplazamiento para corregir por parte de la Administración.
Y el parágrafo 2, que es el que aplicamos, nos dice el parágrafo que las inconsistencias a que se refiere los literales A, B y D del artículo 580, 650-1 y 650-2 del Estatuto Tributario, siempre y cuando no se haya notificado sanción por no declarar, podrán corregirse mediante el procedimiento previsto en el presente artículo, liquidando una sanción equivalente al 2% de la sanción que trata el artículo 641, sin que exceda de las 1.300 VT. Entonces, ¿qué nos queda claro aquí? Que estas correcciones, en este caso, la declaración fue por la firma del representante legal. Y en ese caso, por ser la firma, no le va a aplicar entonces una declaración del 10%, ni del 5% que habla que es la declaración del 5% por mes vencido. Aquí le va a aplicar una sanción equivalente al 2% del valor ¿de qué? ¿Del valor de qué? Del impuesto a cargo. No, de la corrección de la sanción por extemporaneidad del 5%. Usted calculó el 5%. Si esto no hubiera existido, que no fue por, usted le presentó extemporánea, tendría que pagar 11 millones. Pero en este caso está diciendo no es extemporánea, sino que no la firmó el representante legal, cosa que ya eso solamente se da ahora cuando se presenta litográficamente, y ahora con los medios electrónicos se presenta con la firma digital, porque si no lleva la firma digital, no la recibe el sistema. Pero en este caso, entonces supongamos que entonces esos literales que hablan ahí son más bien correcciones de forma, más no de fondo. Porque no la firmó el contador, etc. Entonces usted tiene que presentarla de nuevo, porque si recuerde que si no la firma el representante legal, se tienen por no presentadas. En este caso la está presentando, está calculando sobre los 8 meses, que le da 11 millones, y sobre esos 11 millones aplica el 2%, que le da 220.000 pesos. Pero como no puede ser inferior a la mínima, y la sanción mínima es de 10 VT, que para esa época serían 343.000 pesos, aplicaría la mínima. Luego entonces el señor pagaría los 27 impuestos a cargo, se le restan las retenciones, más el anticipo, más la sanción mínima de 343 nuevamente, sobre 32, porque en sí es lo que está presentando y no va a variar ni valor a pagar ni saldo a favor, sino lo que va a presentar nuevamente la misma liquidación y ahora sí firmada por el representante legal. Luego entonces aquí le hacen la sanción sobre la sanción que debió pagar. Entonces aquí están los artículos. Les toca a ustedes, léanse ustedes estos artículos, el 580, el 650-1, el 650-2 del Estatuto Tributario. Estos artículos del Estatuto, léanlos. Usen el grupo para que no se les olvide. Listo. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profe. Perfecto. Vamos a hacer unos cálculos.
este taller 2. Nos dice que cálculo de sanción antes del emplazamiento. Esta sanción por extemporaneidad se encuentra regulada en el artículo 641 del Estatuto Tributario, la cual da lugar cuando el contribuyente, sin ser emplazado, debe presentar su declaración. Emplazado es cualquier oficio, ¿cierto?, que le mande la administración de impuestos. A ver, el 641. ...41... ...641 nos habla de la extemporaneidad en la presentación. Y entonces nos dice que la persona o entidad que presente en forma extemporánea, esta sanción se cobrará sin perjuicio. Dice, bueno, vamos a leerlo todo para poder entender. Ya lo hemos leído varias veces en otras clases. Vamos a esta partecita. Dice, artículo 641, extemporaneidad en la presentación. Las personas o entidades obligadas a declarar que presenten las declaraciones tributarias en forma extemporánea, que es extemporánea, fuera de la fecha que la DIAN fijó, deberá liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo equivalente al 5% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del 100% del impuesto o retención en el caso. Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses. Cuando entonces dan unas condiciones aquí, cuando no hay impuesto a cargo, cuando si no hay impuesto a cargo sobre los ingresos, si no hay ingresos sobre los patrimonios. Los parágrafos. Dice cuando la declaración anual de activos del exterior, cuando la declaración del monotributo, el 3%, y cuando la declaración del gravamen al movimiento financiero, serían para los bancos. Está un parágrafo transitorio de los activos en el exterior. Entonces veamos. Dice, no me emplazaron. Ya sabemos entonces que tenemos que aplicar ¿qué? El 5%. Porcinos SAS presenta la siguiente información para cancelar su declaración de retención en la fuente del mes de mayo de 2021. Este presentó la declaración, no es renta, sino la retención en la fuente. Por renta de trabajo, 560, por honorario 250, por servicios, por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, por compras. Se restó retenciones practicadas en exceso indebidas, sus respectivos certificados por 600.000. Y la cuenta de anticipo de renta en la contabilidad, o sea que retenciones que le han practicado a Porcinos otras empresas en la contabilidad, en la cuenta 135505, está cargada por 3 millones de pesos. Entonces, total retenciones, 7.916.000 que salen de aquí. No tengo que restar esas otras retenciones, no las resto al final, ni tengo que sumar este anticipo. Este anticipo me lo descuento en la declaración de renta, ¿cierto? Entonces está aquí como manera informativa, no nos confundamos con esto. No nos confundamos, esta manera informativa. Lo tengo en mi contabilidad, pero no me lo puedo descontar ni sumar, sino en la declaración de renta.
A los 7.916.000 le resto los descuentos por retención por 600 y me queda 7.316.000. Calcula la respectiva sanción e intereses a que debe según la información. Entonces, ¿les parece terminamos ahora o mañana terminamos? Mañana, porque sinceramente yo estoy que me duermo y ya estoy cansado. Bueno, entonces terminamos mañana. Mañana estamos pendientes a ver si es presencial o si seguimos virtual, no sabemos. Yo estoy esperando directrices de la universidad. ¿Bien? Profe, ¿y los exámenes en 5 cuándo los entrega? Mañana. Si mañana nos vemos presenciales, mañana se los entrego. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, entonces, un momento, vamos a pasar la lista, no se vayan. Bueno, tenemos Oscar Almanza. Oscar Almanza. Mauricio Arroyo. Presente, profe. Dayanis Benítez. Presente, profe. Pedro Berrío. Presente, profesor. Luis Carlos de la Osa. Presente, profe. Oscar del Toro. Presente. Kelly Flores. Kelly Flores Pineda. Jaime Lara. Jaime. Carlos Llanos. Presente, profe. Irismar Lozada. Presente. Luis Mercado. Luis Mercado. Greydis Pérez. Greydis Pérez. Aquí estoy, profe. Marco Pérez Prieto. Marco Pérez. Justín Pérez. Presente, profe. Y José Torres Mesa. Presente, profesor. Ok. No, jóvenes, nos vemos mañana. Estamos pendientes al grupo entonces. Profe, Sí. Kelly estaba en clase, oye, sino que ella se le cayó el internet. ¿Cómo es el apellido de ella? Kelly Flores. Flores, sí. Perfecto. Bueno, ya la corregí. Profe, mira, quería hacerle una pregunta sobre el trabajo que hay que entregarle a usted el 17. Sí.
¿Ese trabajo hay que hacer mapa conceptual y trabajo escrito o se tiene que coger alguno de los dos? No, hacen mapa conceptual y el trabajo escrito ahí mismo. Uso, profe. Resumen, ahí dice resumen. Mírale para que vea resumen. Bueno, listo, profe. El mapa conceptual no se pongan a tener, miren, el mapa conceptual saben que es una idea. Usted pone, por ejemplo, ya saben cómo es un mapa conceptual. Si ustedes ponen gallinero, una rayita, gallina, gallo, huevos, o sea, la idea es plasmar la idea de lo que están definiendo. Ya hagan las definiciones cortas que ustedes van a hacer las definiciones rápidas y los ejemplos. Si quiere ahí en el mapa conceptual los ejemplitos cortos, si quiere, si no ya lo ponen en las definiciones. El mapa conceptual les ayuda a visionar y a visualizar bien. Es una forma de memotecnia, de aprender también. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces. Bueno, listo, profe, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Pendiente entonces si vamos a ir